Nochebuena de 1971. A 3.000 metros de altura sobre la selva amazónica, un rayo impactó el ala derecha del vuelo 508 de Lanza. En un segundo, los gritos de 92 pasajeros fueron silenciados por el rugido del viento. El avión simplemente se desintegró. Sobreviviendo a una caída de 3.000 metros. Entre los restos que caían al vacío estaba Juliane Koepke, una adolescente de 17 años todavía sujeta a su fila de 3 asientos. No había paracaídas, solo el silbido del aire y una caída libre de 2 minutos hacia el infierno verde. ¿Cómo es posible que alguien despierte después de algo así? Cuando Juliane abrió los ojos al día siguiente, el silencio era absoluto. Tenía una clavícula rota y heridas profundas, pero lo que más dolía era el vacío a su lado. Su madre, que viajaba con ella, no estaba. Juliane estaba sola, en el lugar más biodiverso y peligroso del planeta. En ese momento, cualquier otra persona se habría rendido, pero ella no era cualquier persona. Aquí es donde la tragedia se encuentra con la ciencia. Juliane era hija de 2 reconocidos biólogos alemanes. Mientras el pánico intentaba consumirla, su cerebro recordó una lección vital de su padre. En la selva, el agua estumaba. Sabía que si encontraba un hilo de agua y lo seguía, este la llevaría a un arroyo, el arroyo a un río y el río a la civilización. Esa lógica científica fue la brújula que guió a su corazón herido a través de 11 días de agonía. La lucha contra la selva. Durante días, el Amazonas no fue un paraíso. Fue una prisión de humedad y peligros. Juliane caminaba por el lecho de los ríos para evitar las serpientes y la vegetación impenetrable de la orilla. Pero había un enemigo que no podía ver: el hambre y la infección. Solo tenía una bolsa de dulces que encontró entre los restos del avión y una voluntad de hierro que desafiaba a la muerte. Al 10º día, ocurrió algo aterrador. Una mosca había depositado huevos en una herida de su brazo, y las larvas comenzaron a devorar su carne desde adentro. El dolor era insoportable. Pero una vez más, la ciencia la salvó. Recordó cómo su padre había curado al perro de la familia años atrás. Al encontrar un bote abandonado con un poco de combustible, Juliane tomó una decisión extrema. Vertió la gasolina directamente sobre su herida abierta. El dolor fue como un rayo cruzando su cuerpo, pero logró extraer 35 larvas. Estaba al borde del colapso, pero su mente seguía analizando. Si había un bote, había humanos cerca. En lugar de seguir caminando sin rumbo, decidió esperar. Fue el acto de fe más lógico de su vida. Esa misma tarde, 3 leñadores peruanos aparecieron entre la maleza. Al principio creyeron que era un espíritu del río, una Yara, pero era solo una joven de 17 años que se negaba a morir. El reencuentro y el legado. El reencuentro con su padre fue un milagro agridulce. Juliane estaba a salvo, pero la confirmación de que su madre no había sobrevivido dejó una cicatriz que la acompañaría siempre. Sin embargo, su historia dio la vuelta al mundo. Los médicos no podían creer que, tras caer de 3.000 metros y vagar 11 días por el Amazonas, la joven solo necesitara unos días de recuperación. Juliane no solo sobrevivió a la selva, sobrevivió a la lógica de la muerte. ¿Qué nos enseña la odisea de Juliane Koepke? Que en los momentos de mayor oscuridad,
El conocimiento es nuestra mejor herramienta, pero la voluntad es el motor que nos mantiene en marcha. Ella no sobrevivió por suerte, sobrevivió porque su mente estaba preparada y su corazón se negó a detenerse. Una lección que nos recuerda que, incluso cuando parece que el cielo se cae sobre nosotros, siempre hay un camino de regreso a casa. Si esta historia te ha impresionado tanto como a nosotros, no olvides darle un me gusta y suscribirte. Tu apoyo ayuda a que Quiero Saber siga rescatando estos relatos increíbles del olvido. Nos vemos en el próximo video.